todas. Hoy vamos a empezar a hacer lo que son las rosas, la pequeña y la grande, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar para hacer esas rosas? Pues muchas. La lana roja y la verde. En esto no hacemos nada, ¿verdad? El crochet, acordaros que casi todos los vídeos que subo que hago plantas o flores las hago con crochet del 1,5. Las tijeras, la cinta para ramos. Quien no tenga, que no compre, porque se puede usar la misma lana. Alambre gordo para el tallo de las rosas y alambre más fino para las hojas de las rosas. Una velita, nuestra pistola de silicona caliente, las tijeras, no sé si lo he dicho, pero ahí están, y dos bolitas de Forespan o poliéster, una más pequeña y una más grande. Quien no tenga, que las haga con papel aluminio o con bolitas de algodón, las con algodón, con lo que tengáis en casa, porque para hacer un par o tres de rosas, si vais a hacer muchas, pues sí, comprad, porque en la tienda esta que llamamos de los chinos es bastante barato. Bueno, que no tenga, que no vaya a comprarla. Esto que yo al principio lo hacía con bolitas de aluminio y me quedaba divino. Y la vela es para luego, ya os explicaré antes de montar las rosas, para quemar todos los pelitos, queda como mucho más bonito el trabajo. Pues venga, todas preparados, pues ahí vamos. Vamos a empezar con el pétalo pequeñito. Venga. Anillo mágico. Introducimos, sacamos y dentro, bueno, levantamos una cadeneta, como no. Vale. Dentro de este anillo mágico vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Tres, 4, 5. Estiramos la hebra para cerrarlo. La estiramos bien, que quede bien cerradito. Bien, buscamos el primer punto de salida. Uy, me pasa estirando, pero no me cabía el crochet. Bien. Cogemos hebra y aquí hacemos un punto raso. Vamos a empezar a trabajar lo que es un círculo. Para ello levantamos con una cadeneta y en el mismo punto vamos a empezar con aumentos. Aumento en toda la vuelta en cada punto. O sea que cuando hablamos de aumento todo el mundo sabemos que son 2 puntos en el mismo punto. Vamos a ir haciendo 5 aumentos, por lo que acabaremos la vuelta con 10 puntos. Y lo que tenemos que ir aprovechando es en ir escondiendo la hebra. Así seguro que no se nos deshace. Yo tengo mucha hebra, la voy a cortar ya. Vale, hemos acabado la redonda con 10 puntos. Volvemos a nuestro primer punto, cogemos hebra y punto raso. Aquí levantamos con una cadeneta. En el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y ahora un aumento. Todo esto en toda la vuelta, o sea que seguiremos con un punto bajo y con un aumento. Bueno, no voy a seguir haciendo porque si no se va a hacer la redonda súper larga de explicarla cuando ya se supone que todas sabemos hacer una redondita, que es en lo que consiste en hacer las rosas. Lo primero, la base de las rosas son redondas, por lo cual hemos empezado con 5 puntos y luego un punto, 2 puntos en cada punto, 10 puntos. La vuelta que estamos haciendo, un punto y un aumento.
son 15 puntos acabaremos. Entonces luego vendrá la siguiente vuelta, son 2 puntos y un aumento. Ya tendremos 20 puntos. La siguiente vuelta, 3 puntos y un aumento, 25 puntos. Y la última vuelta en esta rosa, en este pétalo, será de 4 puntos y un aumento, por lo que acabaremos toda la vuelta con 30 puntos, ¿vale? Cuando acabemos esa vuelta, nos volvemos a ver. Vale, ya estamos en la cuarta vuelta. Entonces ya nos queda cerrarla con nuestro punto raso. Seguimos igual, levantando la cadeneta y hacemos un punto. ¿Vale? Entonces, ahora nos queda hacer 10 puntos más de puntos bajos. Serían 11 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 11 puntos bajos. Estamos aquí, entonces ahora ya cogemos hebra y vamos a empezar a hacer medios puntos, ¿vale? Y empezamos con un aumento. En el siguiente punto, 2 medios puntos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos más, pero uno en cada punto. Volvemos a hacer un aumento de medio punto. Dos medios puntos más. Y acabaremos con un aumento de medio punto. Y aquí nos tienen que quedar 12 puntos, por lo que estos 12 puntos los vamos a trabajar con puntos bajos. Vamos a acabar con los 12 puntos bajos. Hemos hecho los 12 puntos bajos que nos quedaban y entonces volvemos a hacer el punto raso. En el mismo punto levantamos y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. ¿Vale? Empezamos como siempre. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer puntos altos. Cogemos hebra y empezaremos haciendo aumentos. 4 aumentos de puntos altos. Por lo que en 4 puntos se nos van a convertir en 8 puntos altos. Tres y 4 aumentos de puntos altos.
En el siguiente punto, un punto alto. Y en los siguientes vamos a volver a hacer aumentos. 4 aumentos de puntos altos. Igual que hemos empezado, acabamos. Hacemos nuestros 4 aumentos de puntos altos y luego nos quedarán los 12 puntos, que serán de puntos bajos. Parece que yo llevo 3, 1, 2, 3. Me queda uno. Vale. Tengo ya los 4 aumentos de puntos altos y ahora en el siguiente ya directamente punto bajo. 1. Pero aquí no vamos a cerrar el último punto como siempre con el punto raso, ¿eh? Nos esperamos ahí. Hacemos nuestros 12 puntos. Y los 12 puntos. Ahora tendríamos que cerrar la vuelta con el punto raso, pues no. Vamos a coger hebra y en el hueco este que queda, aquí vamos a hacer 3 puntos altos. ¿Vale? Y ahora sí hacemos cadeneta, estiramos hebra, cortamos y ya tenemos el petalito pequeño de la rosa. ¿Vale? Acordaros que son 3 puntos altos en el mismo punto, pero que no lo hemos cerrado. La cadeneta, estirar hebra y cortar. Del pétalo este pequeño que acabamos de hacer tenéis que hacer 6. Acordaros que os estoy enseñando a hacer las 2 rosas, ¿vale? Entonces 4 de ellos serán para la rosa pequeña, la cerrada, y luego los otros serán para la otra. ¿Sí? Venga, tenemos los 6 y vamos a hacer ahora el pétalo medianito. Empezamos igual que el otro pétalo. Yo ya lo he adelantado hasta llegar a la vuelta que tenemos 30 puntos, que es la que hemos hecho de 4 puntos bajos y un aumento. O sea, se hace exactamente igual que hemos empezado el pétalo pequeño. Pero aquí ya empezamos a variar. Cerramos la vuelta con nuestro punto raso. ¿Vale? Y ahora ya empezamos con medios puntos. Y vamos a hacer 11 medios puntos altos. El primero en el primer punto y 10 más. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 medios puntos altos. Y ahora haremos 2 aumentos de medios puntos. Un aumento y 2 aumentos. ¿Sí? Seguimos con los medios puntos, ¿eh?
Ahora vamos a hacer 5 medios puntos más, uno en cada punto. Y ahora volvemos otra vez a hacer nuestros 2 aumentos de medios puntos. Los puntos que nos sobran van a ser punto por punto, pero todos de medio aumento. Cinco, 6, 8, 9 y 10. Cerramos la vuelta, punto raso. Vamos a seguir con nuestros medios puntos. Van a ser ahora, es que me he perdido un poco. Vale, 12 medios puntos. Que con tantos petalitos llega un momento que ya no sé cuál estoy haciendo. 4, 12 medios puntos. Venga, ya hemos hecho nuestros 12 medios puntos y ahora vamos a hacer 4 aumentos de medios puntos. 1, 2, 3 y 4 aumentos de medios puntos. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. ¡Ay, chía! Y 4 aumentos más. Vale, pues ahora os digo cómo se acaba y así lo que decimos, no se nos hace tan pesadito. Uy, el butanero. Vale. Nos quedan hacer los 4 aumentos y entonces acabaremos con otros 12 medios puntos. Y acordaros que cuando lleguéis aquí, no cerrar con el punto raso, sino que en el huequito que queda, los 3 puntos altos en el mismo punto, cadeneta y cortar hebra. Y ya tendremos el segundo petalito, que es más o menos mediano, y de este vamos a hacer 2, ¿vale? Simplemente 2. Aquí está el final, lo que os decía, cuando llegáis aquí, nada, en el huequillo los tres puntos altos para que os quede, pues bueno, es como si fuera una coletita, queda, que luego nos irá muy bien para engancharla con silicona. Venga, y ahora vamos a hacer el pétalo que nos queda, que es el pétalo grande. Para el pétalo grande vamos a hacer otro circulito, otra redondita. En los otros 2 pétalos habíamos acabado con 30 puntos, es decir, 4 puntos bajos y un aumento. Pues en este no, en este vamos a acabar con 5 puntos bajos y un aumento. A ver, cuando vamos a hacer, ya empezamos la quinta vuelta,
¿qué es lo que pasa? Que al hacer los aumentos se nos quedan las redonditas con unos piquitos aquí. Yo el truco que tengo para que no me queden estos piquitos es que en esta vuelta, por ejemplo, pues sí, son 5 puntos y un aumento, ¿no? Pero empiezo con un punto y ya hago el aumento. ¿Vale? Y entonces a partir de aquí sí que empiezo a contar los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y hago el aumento. Y vuelvo otra vez a los 5 puntos y un aumento. ¿Vale? Si os fijáis, al hacerlo así, ya no queda los picos. Nos hemos comido los picos. Entonces quedará como más bonita. Que luego lo trabajas y no se ven. Pero bueno, es una manía que tengo. Entonces, claro, cuando acabemos esta vuelta, ¿qué pasará? Que quedará el aumento por aquí y nos quedarán hacer los 4 puntos que faltan del principio. Haremos los 4 puntos y cerraremos la vuelta. ¿Veis? Ahora aquí, claro, pues ya nos queda solo hacer los 4 puntos que faltan para completar los 5 del comienzo de la vuelta. 3 y 4. Primer punto, lazada y punto raso. Bueno, como este es el pétalo grande, el de fuera, lo vamos a empezar haciendo con medios puntos. Para ello vamos a hacer pues 12 medios puntos. No es difícil de hacer la rosa porque parece que sea siempre igual, lo que varía es lo del centro. 4, 5, 6, 12 medios puntos y ahora vamos a hacer 3 aumentos de medios puntos. Claro, estamos trabajando con medios puntos. 2, 3 aumentos, ahora 6 medios puntos. Cuatro, 5 y 6 medios puntos y volvemos a hacer 3 aumentos. ¿Vale? Hacemos nuestros 3 aumentos y nos quedarían aquí 11 puntos, los haríamos punto por punto de medios puntos. Vale, acabamos esta vuelta con los 11 medios puntos. Volvemos a cerrar, levantamos con una cadeneta y ahora nos quedan hacer 12 medios puntos otra vez. Ok, hemos hecho los 12 medios puntos y aquí es lo que varía para que sea el pétalo grande, que vamos a empezar a hacer aumentos, pero de puntos altos. Y vamos a hacer 17 aumentos. Así, tal cual suena. Punto alto,
y punto alto. ¿Vale? Para hacer estos 17 aumentos los vamos a dividir, ¿eh? Por eso, o sea, vamos a empezar haciendo los aumentos, pero en lugar de los 17 seguidos, me vais a hacer 8 aumentos de puntos altos, en el que sería el siguiente punto solo un punto alto y otros 8 aumentos de puntos altos, ¿vale? 8 aumentos de puntos altos, un punto alto y 8 aumentos de puntos altos, ¿vale? Entonces, en cuanto ya terminéis, nos quedará por realizar 11 puntos, que serán 11 puntos de medios puntos. Y acordaros, no se cierra en el del medio, en el que queda ahí colgado, los 3 puntos altos, la cadeneta y ya podéis cortar la hebra. Y de estos, que son los más grandes, la coletita de los 3 puntos. De estos me vais a hacer 4 petalitos de estos grandes, por lo que tendremos 6 pequeños, 2 medianos y 4 grandes. Y con esto ya podemos empezar a hacer lo que es la rosa. Ahora os enseñaré cómo se hacen las hojas. Para las hojas, aquí vamos a necesitar alambre. Vamos a trabajar con el alambre. Yo me los tengo preparados y para esta hoja suelo usar unos entre 22 y 24 centímetros de alambre. Pues venga, vamos a ello. Y aquí vamos a hacer cadenetas. Vamos a empezar con cadenetas. Vamos a subir con 13 cadenetas. Cinco, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenetas y vamos a trabajar por los dos lados de la cadeneta. Vamos a girar y en el primer punto que podemos trabajar, que no es el seguido, sino el siguiente, introducimos y empezamos con un punto bajo. Seguimos con medio punto, y ahora vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadeneta, uno en cada punto. Vale, los 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer un aumento de punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Siguiente punto. Vamos a hacer lo que sería un punto alto largo o un doble punto alto. 1, 2 y 3. Y ahora volvemos al aumento de punto alto. Aumento de punto alto. Repetimos haciendo 2 puntos altos, uno en cada punto esta vez. 1, 2, el medio punto y el punto bajo.
nos queda solamente el punto donde tenemos el nudo. Pues ahí vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta y ya como para girar la labor, otro punto bajo. Vamos a estirar bien, que no nos quede ahí agujero. Y ahora en este otro lado de la cadeneta lo vamos a hacer exactamente igual, lo único que vamos a ir escondiendo la hebra. Buscamos el primer punto y ahí vamos a hacer un punto bajo, tal como hemos acabado en la otra. Ahora correspondería hacer el medio punto. Ahora ya los dos puntos altos, uno en cada punto. Se me había escapado. Se me enrolla un poquito y entre que la cámara no tiene muy buena calidad, que no se ve bien y se me enrolla, aún lo veis peor. Ahora tocaría hacer en el mismo punto el aumento de punto alto. Ahora en el siguiente el punto alto largo o doble punto alto. Ay, perdonad, pero es que se me abría la lana. Otro aumento de puntos altos. Los dos puntos altos. El medio punto. Y en el último punto, que está ahí escondidito, vamos a hacer el punto bajo. Vale, ya tenemos las dos caras de la hoja. Entonces buscamos el primer punto de la vuelta anterior y hacemos un punto raso. Cogemos nuestro alambre, que ahora vamos a trabajar con el alambre, pero esta vuelta es la más fácil de todas. Porque en esta vuelta simplemente vamos a levantar una cadeneta y en el mismo punto ya hacemos un punto bajo. Aquí lo que tenemos que esconder es el alambre. Y entonces en todos los puntos, punto bajo. En todos. En cada punto que encontréis, un punto bajo, escondiendo el alambre. La única variante es en la punta, aquí en la punta. Ahora llevamos a ella.
Vale, llegamos a la puntita. A mí me queda hacer un punto bajo. La punta, que es el medio. ¿Vale? O sea, justo en el medio. Uy, ahora, justo en el medio. Que está bastante apretadito porque es donde tenemos la cadeneta. Ahí vamos a hacer. Si puedo sacarlo. Uy. Lo he hincado mal, perdonad, pero lo he hincado fatal. No he cogido el medio. Ahora. Aquí. Punto bajo. Cadeneta. Y otro punto bajo. Eso en el medio de la hoja. Vamos a doblar, colocar bien el alambre. Doblamos el alambre y ahora ya podemos seguir con nuestros puntos bajos. Venga, punto bajo en cada punto, escondiendo el alambre. Llegamos al inicio. Y aquí ahora ya buscamos de dónde sale el primer alambre. Hincamos bien, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Ahora ya los alambres no los vamos a trabajar. Así que la siguiente vuelta será hacer una cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Lo empezamos así. Y ahora cadeneta y en el siguiente punto raso. Cadeneta, siguiente punto, punto raso. Cadeneta, punto raso. ¿Vale? Así hasta llegar a la punta de la hoja, que ahí variamos. Cuando llegamos aquí a la punta, que hemos hecho el punto raso, el siguiente punto ya sería, voy a alejar un poquito, ahí, el medio de la hoja. Pues en medio de la hoja, en ese punto, aquí vamos a hacer un punto bajo. Cogemos hebra en el mismo punto, medio punto, una cadeneta y en las dos hebras que nos han formado el medio punto introducimos ganchillo, cogemos hebra y hacemos un raso por esas dos hebras y por la cadeneta. Volvemos al mismo, hacemos un punto bajo y en el siguiente ya, que corresponde al otro lado de la hoja, en el siguiente hacemos el raso. ¿Vale? Hemos formado el piquito de la hoja y ahora que continuaríamos haciendo pues la cadeneta y el punto raso. ¿Vale? Así hasta llegar a los alambres. Llegamos al final y en el último punto es donde hacemos el raso. Cadeneta, punto raso. Vale, buscamos otra vez el punto de inicio. Cogemos hebra y un punto bajo. Y aquí ya estiramos. Pasamos los alambres
Y eso sí, recolocar bien, estirar bien la hoja, porque como empecemos a enrollar los alambres, luego no la vamos a poder. Vale, las que no tengáis la cinta floral, pues simplemente enrolláis por todo el alambre hasta casi la puntita. Ahí introducís entre los alambres, lo giráis y ya queda lo que es el tronquito de la hoja hecha. Cortáis, ¿vale? Cortarlo a ras, así no sobran luego tantas hebras. Las que sí que tengáis, como yo, uy, que viene enrolladito, lo he puesto. Uy. Bueno, ahora se me ha quedado enrollado. Os iba a decir lo mismo, es igual. Que cuando una ya se pone nerviosa no salen las cosas. Ahora, bueno, las que sí que tengáis como yo lo que es cinta floral, pues bueno, enrolláis un par de veces, giráis el alambre y luego ya colocáis lo que es la cinta floral. Vais liándolo con la cinta floral, ¿vale? Es que es eso, que se me ha enganchado por aquí la lana y ya no puedo desenroscarla, pero bueno, más o menos el sistema es el mismo, ¿vale? Entonces yo para las rosas no hago cantidad exacta. Para una rosa a lo mejor le hago tres hojas, para otra hago 4, para otra solo hago 2, lo que queráis, ¿vale? Ahora cuando las montemos, pues vosotras decidís si queréis hacerle 4 hojas, 2, 3, etcétera. Venga, pues vamos a seguir a ver si acabamos estas rosas. Vamos a hacer ahora donde ponemos la flor, que sería lo que es el capullito con sus 5 hojas, ¿vale? Y aquí dentro es donde ponemos la rosa. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico. Ahora aquí son puntos bajos, 5 puntos bajos dentro del anillo. Estiramos bien, lo cerramos y ahora cogemos el primer punto, hebra y hacemos punto raso para cerrar lo que sería el anillo. Venga, levantamos con una cadeneta y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que nos quedará al final, al terminar la vuelta, 10 puntos. Terminamos la vuelta haciendo el punto raso y empezamos como siempre, una cadeneta al aire y ahora tocará hacer un punto en cada punto. Si tenemos 10 puntos, 10 puntos, ¿vale? Un punto bajo en cada punto bajo y acabamos la vuelta pues con 10 puntitos. Siguiente vuelta, subimos con una cadeneta, en el mismo punto hacemos un punto y ahora vamos a hacer en el siguiente un aumento.
Así que esta vuelta toca de un punto bajo y un aumento, ¿vale? Cuando acabemos la vuelta tendremos 15 puntos y luego tendréis que hacer 3 vueltas más de punto sobre punto, o sea, 15, 15 y 15, ¿vale? Y ahí nos vemos. Acabamos las 3 vueltas de punto sobre punto y cerramos la vuelta. Venga, ahora toca hacer las hojitas. Para ello vamos a levantar con 2 cadenetas y en el mismo punto vamos a hacer un aumento de punto alto. En este caso las cadenetas no cuentan como punto, ¿eh? Hacemos un aumento. En el siguiente punto volvemos a hacer un aumento de punto alto. Y en el siguiente punto otro aumento de punto alto. Dos cadenetas, giramos y ahora vamos a hacer también puntos altos. En el siguiente 2 puntos altos sin acabar, o sea que pasamos solamente una vez. Volvemos a hacer y pasamos solamente una vez. Cuando ya lo tenemos los 3, lo pasamos todo. Los siguientes 2 puntos lo mismo, vamos a hacer en cada punto un punto alto sin acabar, 1 y 2, y ahora pasamos. Nos quedan 2 más, pues lo mismo, punto alto sin acabar, punto alto sin acabar y los acabamos. Venga, subimos con 2 cadenetas, giramos y ahora nos quedan menos puntos, ¿vale? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, un punto alto sin acabar, otro punto alto sin acabar y otro punto alto sin acabar, ¿vale? Cuando tenemos las 4 hebras los pasamos todos. Aquí una sola cadeneta, remetemos por el medio, nos quedan 2 en un lado, 2 en el otro, sacamos hebra, hacemos un punto bajo y otra cadeneta que estiramos y cortamos. ¿Vale? Ya tenemos una hojita. Para hacer la siguiente hoja, pues lo mismo, vamos a buscar el siguiente punto, cogemos la lana, la pasamos y subimos con 2 cadenetas, ¿vale? Aumento de punto alto, dos puntos altos, otro aumento y otro aumento, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo que en esta, engancharíamos en 3 cadenetas de abajo, haríamos 1, 2 y 3 aumentos. Acordaros que las cadenetas del principio que subimos no se cuentan como punto, ¿vale? Aumento, aumento y aumento, 2 cadenetas, giramos la labor y entonces engancharíamos y haríamos 2 puntos altos sin acabar, acabamos 2 más, acabamos 2 más y acabamos 2 cadenetas para arriba y entonces en los 3 puntos que quedan se hacen 3 puntos altos sin acabar, los unimos
cogemos hebra pasando por el centro para sacar un punto bajo, la cadeneta y estiramos, ¿vale? Así hasta conseguir los 5 pétalos. Ahora ya vamos a montar las rosas, pero para ello vamos a hacer el acabado final. Mira qué vela más bonita, anda que no. Todas las que habéis usado, como yo, lana más bien que lleva acrílico, ya sabéis que esta lana tiene pelitos. ¿Veis? ¿Los veis por aquí? Vale, pues todos estos pelitos, para que quede una rosa mucho más bonita, los vamos a quemar. Encendemos la vela, para ello es la vela, y simplemente a una altura moderada la pasamos y vemos cómo se van quemando los pelitos sin quemar lo que es la hoja o lo que es la lana. A ver, ahora, ¿veis? Queda perfecta, sin pelitos. Pues bueno, hacerlo en toda la labor, en todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, este de aquí que lleva los 5, yo ya aprovecho y pam, corto. Ya veis, a una altura moderada, porque si no os quemáis o se quema la labor. Aquí estos rabillos los corto y entonces ya paso. Este no corresponde, este es de una de las hojas, fuera. Vale, pues nada, ir quemando todo, incluso las hojitas de la rosa. Sabéis que es pasarlo en plan de prisa. Las hojitas de la rosa, lo mismo. Hacéis una pasadita por la parte de fuera e incluso por la parte de dentro, porque algo de la parte de dentro también se ve, ¿vale? Ir haciéndolo con todo. Bueno, vamos a empezar a montar lo que es la rosa. Nos lo preparamos todo, ¿vale? De las 2 rosas. Y vamos a empezar a montar lo que es la rosa pequeña. Acordaros que quien no tenga bolitas de poliéster de este, que lo hacéis con una bolita de plata, una bola de algodón, lo que queráis, ¿vale? Lo que tengáis a mano. Igual que la cinta para los ramos. La que no tengáis, pues usar pues la misma lana para envolver los tallos, ¿sí? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es coger los alambres. Para la rosa cerrada uso unos 25 centímetros y para la rosa grande, la abierta, unos 30. ¿Vale? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es forrarnos, coger un poquito, no mucho, forrar lo que es la puntita del alambre. Luego ya acabaremos de forrarlo. Venga, lo cerramos y simplemente cogemos la bolita y la pinchamos. ¿Vale? Ya tenemos. Os voy a empezar con la flor pequeña y luego ya haremos la grande. ¿Vale? La pequeña. Venga, vamos a coger, para la pequeña solo vamos a necesitar 4 pétalos de los 6 que hicimos pequeños. ¿Sí? Venga, pues vamos a ello. Nuestra silicona. Ponemos en el centro y la bolita en el medio. Ahí. Y ahora, como es una flor cerrada, vamos a poner un poco de silicona por los lados. Y aquí arriba también un poquito, porque la tenemos que cerrar bien. Apretamos. Y ya nos queda ahí cerradito el primer pétalo. Perfecto. El segundo pétalo iría justo enfrente. ¿Vale? Pues para ello poner solamente silicona. Qué susto me da, se me ha caído la pistola. Yo solamente me asusto.
un poquito en el rabito y en los lados. La ponemos enfrente, apretamos bien, ¿veis? Para que son los rabitos, van quedando ahí sujetos en el alambre también. Bueno, ya tenemos dos puestecitos. Y ahora es cuando el tercero nos vamos a guiar por el centro de la redonda. Y entonces justo ahí vamos a poner silicona, un pegote, y el otro va justo encima. Vamos a ver, os lo acerco la imagen, justo encima, en media redondita, y ahí a apretar, que se quede bien enganchadito. Y en el otro lado ya empezamos a poner... No, si verás tú que me cargo la pistola. La estiráis un poquito hasta donde llegue y ahí. Ya va cogiendo forma. Y la cuarta hoja, porque esta solo lleva 4, la misma operación. De la última que hemos puesto, otra vez nos guiamos por el centro, entonces ponemos silicona por aquí. Ahí quieta. Esta vez no se me ha caído. Nos guiamos por el agujerito de la redonda, más o menos. La colocáis ahí bien. Aquí poner un poquito de silicona también para que vaya quedando enganchadito, que no se nos desmonte luego. Y ahora en el otro lado, por dentro, un poquito de silicona. Estirar para que ceda. Y ahí esperamos a que se seque. Perfecto. Montar una rosa es fácil. Ya la tenemos montadita, lo que es la rosa pequeña. Venga, seguimos. Vamos a seguir montando. No, voy a alejarlo un poquito solo. Venga. Pues ahora vamos a coger ahí el capullito. Lo ponemos por detrás. Aquí es donde cuesta, porque... Ah, pues no me ha costado. ¿Vale? Que salga por aquí, lo subís. Vamos a cortar todos estos hilos que ya no sirven para nada. Venga, vamos a subir un poquito. Cogemos silicona y en el rabillo que hicimos de las hojas ponemos, y venga, con cuidadito hasta que quede bien metidito. Ahí, empujar sin miedo. Y ahora esto ya cada una a su gusto. A quien le guste así, que quede así abiertecita, pues ya está, se acabó. Quien no, pues bueno, le ponéis nada, un poquito en las hojas que queréis que queden como más enganchadas. Yo voy a enganchar 3. Y más que nada engancho esta y esta, porque es donde está más abierta la rosa. Y esta tercera, por hacer, porque mira, me apetece hacerlo así.
Y estas las voy a dejar así. Ya os digo, esto, cada una a su gusto. ¿Vale? Bueno, cogemos nuestra cinta y empezamos a enrollar. Vale, la subimos bien para arriba. Y ahora vamos a colocar las hojas. Y en esta, que es la cerrada, lo que voy a hacer es ponerle solamente dos. Y entonces le voy a poner una por aquí, más o menos. Y la otra se la voy a poner también en el mismo lado, pero un poquito más abajo. Y esto también es a gusto de cada una. Seguimos enrollando. Quien quiera ponerle más, pone otra, o puede hacer que salga de esta, ¿vale? Cada una monta su rosa como quiera. No lo tenéis que hacer exactamente igual que yo, porque no todo el mundo tenemos el mismo gusto, ni la misma paciencia. Paciencia en el sentido de que yo, por ejemplo, hay veces que me lío a hacer hojas, hojas, hojas y lleno una rosa de hojas. Y hay otras veces que digo, pues hoy no me apetece hacer hojas. Y solo le meto dos como hoy. Bueno, pues ala. Llegamos abajo, damos un poquito de medio giro. Ahora la subo un poquito. Corto y eso sí, voy a poner un poquito de silicona por aquí para que me quede bien, que no se me abra el papel. Cuando lo hagáis con lana, igual, poner un pegotito de silicona abajo para que no se os abra. ¿Vale? Y entonces aquí la tenéis, la rosa pequeña cerrada. Vale, pues para la grande es exactamente igual, ¿vale? Hacéis una rosa así, pequeña. Luego, para eso os hice hacer diferentes pétalos, ¿vale? Ponéis los dos más pequeñitos, como en el principio, ¿vale? Uno, la bola es más grande, ¿eh? La de uno aquí, cerrándolo, y el otro pequeñito en el otro lado. ¿Sí? Vale. Luego quedan los dos medianos. Pues los dos medianos, como os he explicado antes, guiándoos del círculo, vais a ir poniendo todos los que faltan. Ahora quedaría un mediano y el otro mediano. Silicona solo hasta aquí, ¿vale? Porque luego así la podéis abrir o cerrar más. Y luego quedan los cuatro grandes. Pues seguís buscando lo que es el centro. Qué lío me llevo con la cámara. Siempre acordaros de aquí, del centro de la redondita. Los grandes, venga, uno, luego el otro, hasta que tengáis los cuatro. Y entonces, bueno, pues ya lo veis, se va formando la rosa. Lo que pasa es que yo ya no tengo más dedos para seguir enseñándoos, pero bueno, acabáis con cuatro. Ponéis el otro capullito, venga, liáis y las hojas que queráis hacer. Y entonces ya tenéis las dos rosas hechas que quedan lindas, lindas, lindas. Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis que poquito a poco voy subiendo vídeos, muy poquito a poco. Nos vemos pronto. Gracias.